Sean todos bienvenidos. Hoy abordaremos este artículo denominado Evaluación del uso de los hongos nematófagos Poconia clamidospora y Purpurosilium como agentes de biocontrol en nemátodos fitopatógenos de cultivos de café en invernaderos, en el curso de tópico selecto Orientación en Microbiología y Parasitología. Profesora Dalila Montañez. Estudiantes Roderick Flores, Kivian Bordones y mi persona Ilanit Jaén. Como introducción, la producción de café, coffee arábica, constituye una de las actividades agrícolas más importantes de América Latina, siendo fundamental para la economía de numerosos países y el sustento de millones de familias rurales. Sin embargo, la práctica de actividades de cultivo se ve amenazada por diversos factores bióticos, entre los que se destacan los nemátodos fitopatógenos, organismos microscópicos que afectan las raíces limitando la absorción de nutrientes y agua y provocando las pérdidas significativas en el rendimiento y la calidad del grano, según Rizo Obregón 2022. Entre los géneros de nemátodos más perjudiciales para el café se encuentran el Melogyne spp y Pratylenchis spp, los cuales han sido reportados como plagas recurrentes tanto en sistemas de producción bajo invernadero como campo abierto, según Redalic 2022. Y pues se observa en la imagen la forma en la que los nemátodos ingresan a las raíces de las plantas de café y inhiben la absorción de nutrientes, y se puede observar los lóbulos que se encuentran en las raíces, que son prueba de la infectación de la planta. Purpureosilium lilacillum es un hongo ampliamente distribuido en los suelos agrícolas y reconocido por su eficiencia en el control de nemátodos en diversos cultivos, incluyendo café, banano, tomate, arroz y flores. Su aplicación en condiciones de laboratorio e invernadero ha demostrado reducciones significativas en la población de nemátodos y mejora en el desarrollo de las plantas, según Catálogo de la Biodiversidad 2022. Por su parte, Poconia clamidospora ha demostrado una alta capacidad para colonizar y destruir huevos de nemátodos y agalladores, como Meloidogyne spp, interrumpiendo su ciclo de vida y disminuyendo su capacidad de infestación, según Redalic. Estudios recientes han demostrado que la aplicación de estos hongos en los suelos infestados pueden reducir hasta un 80% de la población de nemátodos en comparación con testigos no tratados. Además, se observa un porcentaje de tratamiento efectivo, según Rizo Obregón 2022. En el caso específico del café, la utilización de fórmulas comerciales de estos hongos han resultado en mejores en variables agronómicas, como el crecimiento de las plantas en el área foliar y el contenido de la clorofila, según Quevedo 2022. A la mano izquierda se puede observar la planta afectada, esta vez una imagen representativa más cercana sobre cómo los nemátodos afectan a la planta y puede generarle lóbulos que interrumpen la absorción de nutrientes. En la metodología se aplicaron 4 tratamientos en la primera parte. La aplicación de Poconia clamidospora se aplicó en una suspensión de esporas que fueron adquiridas del bioconsorcio nematicida directamente al sustrato de la planta de café. Las dosis fueron estandarizadas según las recomendaciones del fabricante de la literatura científica, asegurando la presencia aproximada de 10 por 1047 y por 104 unidades deformadoras de colonia en el suelo. El tratamiento 2 es similar al anterior, pero en esta vez con Purpurosilium lilacinum, también logrando aproximadamente una concentración de 1034, 103 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo.
El tratamiento 3 es una mezcla de ambos hongos que fueron mencionados anteriormente, y el tratamiento 4 consiste en un control sin aplicación, es como percibido como un control, solamente para observar cuál es la diferencia. En la imagen de la izquierda se encuentra la manera representativa de la aplicación de los 4 tratamientos que fueron regados al sustrato, el control, la mezcla de ambos hongos y la utilización de ambas cepas por individual por cada cepa. En todos los tratamientos, las plantas de café fueron previamente inoculadas con poblaciones conocidas de los nemátodos que hemos mencionado anteriormente, Melogyne spp y Brachylenchus spp. Los tratamientos se aplicaron una sola vez al inicio del experimento y el seguimiento se realizó durante varios meses. Repeticiones. Cada tratamiento se replicó 5 veces al día en cada bloque, sumando un total de 40 unidades experimentales, 2 bloques por 4 tratamientos y 5 repeticiones según Agrosavia. Asignación y manejo, aleatorización. Las unidades experimentales se distribuyeron aleatoriamente dentro de cada bloque para evitar sesgos y asegurar las diferencias observadas. Se debe a los tratamientos y no factores externos según Quevedo 2022. La aplicación de tratamientos. Los hongos se aplicaron de forma bioconsorcio nematicida, asegurando la concentración estandarizada de conilios para tratamiento. La mezcla de ambos hongos se preparó en proporción igual, según Quevedo 2022. Y el control, pues, es un grupo no recibido de ningún biocontrolador solamente para comparar la eficiencia y diferencia que existe entre los tratamientos. En la imagen de la izquierda, la asignación y manejo de aplicación de tratamientos en las plantas se observa en 4 plantas. Como mencioné anteriormente, la cantidad de repeticiones, los 2 bloques, los 4 tratamientos y las 5 repeticiones que se aplicaron en los tratamientos que hemos visto. Las variables medidas. El estudio de hongos nematófagos de Poquinia clamidosporia y Purpuracillum lilacinum como agentes de biocontrolador en nemátodos fitopatógenos de café fueron seleccionados para evaluar la eficiencia en ambos. Las principales variables que destacan son la población de nemátodos fitopatógenos, colonización fúngica, daño radicular, variables agronómicas de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que se cuantifica el número de nemátodos en la primera parte presentes en el suelo y en las raíces, y luego se hace una relación para sacar la dosis correcta para la aplicación según Rizzo Obregón 2022, la colonización fúngica, que evalúa la presencia y abundancia de los hongos. Esto quiere decir que se evalúa también la forma en la rapidez de colonización del micelio del hongo para el control del parasitoide. El daño radicular, pues se mide la infección y el daño radicular del café considerando el número de agallas. Agallas quiere decir el lóbulo, que son las bolitas que se encuentran en la raíz. En el caso de Melogyne spp. Y la presencia de Brachylenchus, de Patilenchus. Esta variable es fundamental para relacionar la presencia de daños de nemátodos. En la figura de la izquierda se observa cómo los nemátodos acceden a las raíces y crean lóbulos para nutrirse ellos, pero evitar que la planta se siga nutriendo. Abajo, las 2 plantas muestran una variable en la que el control no muestra ningún crecimiento, un crecimiento normal. Sin embargo, la aplicación de la sinergia de la asociación del hongo con la planta, pues crea una mayor biomasa, un mayor crecimiento y también mejor calidad del suelo. Justificación. Para medir estas variables radica en la necesidad de demostrar no solo la reducción de poblaciones de nemátodos, sino también los beneficios agronómicos, ambientales
en el uso de agentes biológicos frente a los tradicionales agentes químicos. El control biológico con hongos nematófagos representa una alternativa sostenible para reducir la utilización de nematicidas sintéticos que pueden representar un riesgo para la salud humana y la salud del medio ambiente. Esto según Rizo Obregón 2022, Osman et al. 2020 y Flores et al. 2021. Además, la evaluación de la colonización fúngica y las variables de crecimiento permite validar la persistencia y la eficiencia de los hongos, así como de la integración de estrategias de manejo agroecológico, según Rizo Obregón 2022 y Osman et al. 2020. El uso de biocontrolador ofrecerá una mejor solución para la protección contra nematodos, reduciendo así el uso de pesticidas químicos. En la imagen se observa el consorcio, la sinergia que se mantiene entre la planta y el hongo. Se representa la reducción de nemátodos, mejora de calidad, ya que muchos hongos permiten la absorción, permiten mayor fijación de las raíces, del nitrógeno en las raíces, mejorando la calidad del producto del café, mayor crecimiento y también un menor uso de pesticidas químicos y una calidad más natural, libre de agentes químicos que pueden representar un riesgo para la salud. Y pues esto puede generar métodos sostenibles más futuros y frecuentados. Continuando con la metodología, tenemos la extracción de nematodos del suelo, que fue hecha por el método de Berman 1917. Primero se tomó una muestra de suelo de 100 gramos y se colocó una gasa para hacer una bola suelta. Se comprobó que el embudo estuviera limpio y se llenó el embudo con agua hasta que quedara 1 centímetro por debajo del borde. Este se colocó en un soporte de un tubo de goma dentro de un tubo cónico. Se colocó la gasa en el embudo con la muestra hasta que quedara completamente sumergida sin que tocara el fondo. Aquí los nemátodos se arrastraron fuera del material y quedaron asentados en el fondo del tubo. Luego la solución de nemátodos se desmontó a las 72 horas y se le estuvo agregando agua para mantener la vitalidad de los nemátodos. De aquí procedimos a la identificación de nemátodos, la cual consistió en utilizar un microscopio óptico para clasificar las características morfológicas de los nemátodos, las cuales eran el análisis de las extremidades caudales y las craneales, aunque también hay otras características fundamentales para identificar otros géneros, como lo son la longitud, la forma del esófago y los sistemas reproductivos. Estas claves fueron clasificadas, detalladas, representadas y caracterizadas por Hunt et al. 2018 y Perry y Mons en el 2013. Continuamos con la etapa número 2, que fue la verificación de la calidad microbiológica del formulario líquido bioconsorcio nematicida. Los aislamientos utilizados en esta investigación son del producto bioconsorcio nematicida perteneciente a Biotecnia S.A. Se utilizaron como cepas de referencia la BT0601 y la BT1001 del banco de cepas de referencia de Biotecnia S.A., que fueron Poconia clamidofolia y Purpurecilium lilacinum, respectivamente. Este trabajo se verificó morfológica y microscópicamente para la identificación de las especies aisladas. Los aislados de las especies trabajadas se cultivaron en los medios de cultivo PDA y se produjeron en placas Petri de 90 milímetros de diámetro para la caracterización macroscópica y microscópica de la cepa BT0601 y BT1001. Se crearon 2 placas para cada medio de cultivo y se incubaron a una temperatura de 25 grados centígrados. Se realizaron observaciones visuales a partir del tercer día de incubación, incluido el aspecto de la colonia como esporulado pulverulento, crecimiento vertical, crecimiento circular, color de la colonia al principio y al final del desarrollo, y color de la colonia en la parte superior y fondo del plato. Rizo R 2022.
La etapa número 3 consistió en evaluar la efectividad de los hongos nematófagos Poconia clamidofolia y Purpurecilium ilacinum como biocontroladores de nemátodos patógenos. Aquí la población final del nemátodo se calculó mediante el número de nemátodos extraídos de la raíz y el número aproximado de vermiformes en el suelo. Para obtener este último valor, se extrapolan los resultados obtenidos de analizar 100 gramos de suelo al volumen total de la maceta. El factor de reproducción se calculó por población final por población inicial. La población inicial corresponde al número de nemátodos extraídos al momento de la siembra, Rizo R 2022, y luego procedemos al reaislamiento de Clamidofolia y Lilacinum en las muestras del suelo, lo cual consistió en que para realizar el reaislamiento de los hongos nematófagos del suelo se utilizó la submuestra de las 10 muestras homogenizadas del suelo por tratamiento. Se utilizó el método de dilución en serie para el aislamiento de los hongos del suelo, para cada uno de los tratamientos. Se preparó una dilución madre con 50 gramos de suelo en 450 mililitros de agua destilada estéril. Se agitó durante 4 minutos, obteniéndose una suspensión homogénea. Seguidamente se prepararon las demás diluciones agregando 1 mililitro de solución en 9 mililitros de agua destilada estéril. La dilución de dial-2, dial-4 y dial-3 se distribuyeron en 100 microlitros en una placa de medio PDA y se cultivaron durante 7 días a 25 grados centígrados. De igual forma se realizaron controles de calidad ambiental y el control de agua destilada estéril en cada uno de los muestreos. Rizo R 2022. Bueno, en la etapa número 4 tenemos la correlación entre los niveles de eficacia de los tratamientos de Poconia clamidofolia y Purpurecilium ilacinum como biocontroladores de nemátodos fitopatógenos y las variables agronómicas en las plantas. De junio a diciembre de 2021 se llevó a cabo un experimento invernadero en Biotecnia S.A. Las semillas germinadas de café se obtuvieron de la finca de Santa María de Ostuma y San Luis. Se llenaron maceteras de plástico con 20 centímetros de diámetro con 1000 gramos de mezcla de suelo con nemátodos y se colocaron en invernaderos a una distancia de 10 centímetros. Las semillas se replantaron en macetas que contenían la mezcla de tierra y se organizaron 4 tratamientos en un diseño de bloques completos y aleatorizados con 5 repeticiones para cada experimento. El bioconsorcio nematicida de Poconia clamidofolia y Purpurecilium ilacinum se aplicó a una tasa de aproximadamente 1 por 10 a la 8 esporas por maceta. Las plantas se regaron 2 veces al día con 50 mililitros de agua según el porcentaje sugerido por el cultivo. Se administraron solo 2 inoculaciones, una a los 70 días de siembra y otra a los 75 días después de la aplicación. Rizo R 2022. También tenemos que la metodología se midieron la longitud de la planta, los pesos frescos y se calcularon los valores medios. Se midió la longitud de la planta desde la superficie del suelo hasta la punta de la hoja bandera. Se calculó el peso fresco de los brotes. Los sistemas de raíces se tomaron de las macetas, se lavaron para eliminar las partículas de suciedad y se pesaron. De igual manera se contabilizaron las raíces sanas, las raíces afectadas que muestren síntomas de infección por nemátodos. Seguidamente se registraron los datos de las plántulas vivas y muertas de cada tratamiento. La magnitud de la enfermedad del sistema radicular se midió mediante la observación del índice de agallas en las raíces infestadas y mediante la escala de 0 a 10. 0 sería sin agallas, 7 100% por las raíces de las que presentan agallas y 10 no había sistema de raíces, era una planta muerta. Rizo R 2022. También se midió la correlación entre eficacia y variables. Implicó hacer un análisis estadístico comparativo de las características de los nemátodos fitopatógenos y el comportamiento de las variables agronómicas en una relación causa-efecto.
Para ello se empleó una prueba de coeficiente de correlación de Pearson, que consiste en establecer comparaciones entre variables elegidas a criterio del investigador en función del objeto de la información a generar. Los datos se analizaron mediante ANOVA y se realizó una comparación mediana del 5% por la probabilidad utilizando la prueba de diferencia mínima significativa, LSD, de Duncan. Las diferencias entre las medias se examinaron utilizando el programa estadístico SPSS versión 20. Bueno, para los resultados tenemos que se encontraron nemátodos parásitos en 27 de las 28 muestras analizadas. Se recuperaron 6 géneros en los cuales tenemos Meloidogine especies 49% de lo encontrado, Pratylenchus especies 22% de lo encontrado, y fueron las especies endoparásitas más encontradas en el total de las muestras de suelo, con un promedio de 33 más o menos 71 y 14.1 más o menos 14 individuos por gramo de suelo. Otro nemátodo endoparásito encontrado fue Rhotylenchus especies y se encontró en bajas densidades y frecuencias. Helicotylenchus especies, Siphinema especies y Tylenchus especies fueron las especies ectoparásitas más comunes encontradas en muestras de suelo. Estas últimas especies se encontraron en 16.77, 16.77, 16.70% de las muestras, respectivamente, con densidades de población promedio de 10.7 más o menos 13, 11 más o menos 12 y 8.7 más o menos 14 individuos por gramo de suelo. Aquí tenemos la tabla número 4, en donde se observa la frecuencia de ocurrencia y densidad de poblaciones de los principales nemátodos parásitos de las plantas registradas en café, Rizo R 2022. A un costado tenemos todos los géneros: Meloidogine, especies, Pratylenchus, Helicotylenchus, Siphinema, Tylenchus y Rhotylenchus, en donde tenemos las medias, la frecuencia y el máximo total, en donde el más encontrado fue Meloidogine especies. Debido a las variadas temporadas de muestreo, hubo diferencias en la abundancia general de los nemátodos. Las densidades de población de Helicotylenchus y Siphinema fueron menores en 130 días después de la siembra y 88 respectivamente. En la figura número 9 tenemos el comportamiento de las poblaciones de nemátodos fitopatógenos durante el periodo del estudio, días después de la siembra. Como logramos apreciar, a los 70 días después de la siembra había una muy alta población de nemátodos por gramo de suelo, que eran casi los 450. Luego, entre los 85 y 100 días se reguló un poco. Para los 115 días después de la siembra fue la menor población que se encontró por gramo, que iba entre los 125 aproximadamente. Luego de ahí logró subir un poco más y para los 145 tuvo la última subida de población por gramo. Sin embargo, ya para 160 días solo se contaba con alrededor de 250 por gramo. Como parásitos del café, se descubrió una gran cantidad de nemátodos fitopatógenos, endoparásitos y ectoparásitos, los cuales se encuentran en la lista nacional de las plagas que afectan el cultivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA 2020. Bueno, como discusión de los encuentros de esta cantidad de nemátodos en las muestras de suelo, tenemos que la mayoría de las especies descubiertas se han identificado previamente durante estudios en Nicaragua o otros países. Múltiples autores han reportado encontrar los géneros de Pratylenchus y Meloidogine asociados a cultivos de café. Nuestros resultados coinciden en gran medida con los de Pérez 2019, indicando que los géneros de mayor importancia en fincas cafetaleras de Nicaragua son Meloidogine especies con un 47%, Pratylenchus especies con un 30% y Helicotylenchus especies con un 23%. Meloidogine especies tuvo la mayor abundancia y frecuencia de todos los géneros de nemátodos fitopatógenos en nuestra investigación, aunque Meloidogine especies no se aisló directamente de las raíces del café. Su prevalencia
sugiere que los miembros de este género probablemente parasitan el café. Herrera et al. 2011 plantea que las poblaciones del género Meloidogyne especies fueron superiores a las poblaciones de Pratylenchus especies, como ocurrió en este estudio. Asimismo, Villain et al. 2002 reportan afectación de estos mismos géneros en todas las áreas donde se siembra café. Un factor que pudiera estar influenciado de la presencia de estos géneros es la variedad establecida en las fincas en estudio, como es el caso de la variedad Caturra, la cual es reportada como susceptible al ataque de nemátodos. Bertrand et al. 2000. Y es importante mencionar que a pesar de que los géneros reportados Meloidogyne especies y Pratylenchus especies exhiben hábitos alimenticios diferentes y que ambos están asociados estrechamente al cultivo del café. Herrera et al. 2011 menciona que la incidencia y densidades poblacionales de ambos géneros están determinadas por las condiciones ambientales en las que van a estar rodeados. Rizzo R. 2022. Para la calidad microbiológica de la formulación del producto bioconsorcio nematicida, tuvimos que la identificación morfológica, tanto macroscópica como microscópica, resultante de los aislados de bioconsorcio nematicida coinciden con las descripciones generales de Chan y Hyde 2014. Para Poconia, las colonias formadas en agar fueron blancas con un tono ocre pálido, amarillo y algo nodoso en el reverso. Muestra un patrón de desarrollo consistente con la creación de anillos concéntricos, con un aspecto algo nodoso. Microscópicamente consiste en fiádiles verticilos simples que varían en longitud de 17 a 24 milímetros, conidios agrupados en cabezas falsas de los extremos de las fiábiles, en su mayoría esféricos y elipsoidales, con dimensiones de 2 a 5.4 milímetros y 2 a 2.5 milímetros. La presencia de clamidosporas que miden 15 a 23 milímetros de longitud y 17 a 27 milímetros de diámetro. Para Purpureocilium, los conidios fueron fusiformes o elipsoidales, de paredes lisas, y se reproducen en una cadena de 2.5 a 3 milímetros de largo y 2 a 2.2 milímetros de ancho. Las colonias del centro desarrollaron tonalidades púrpuras o lilas fuertes, mientras que las colonias de los bordes se tornaban incoloras o blancas. En la figura número 10 tenemos la evaluación de la germinación de conidios de Chlamydophora y Lilacilum. En la parte A tenemos los cortes de medio de cultivo con conidios de Chlamydophora y Lilacilum, y en la B conidios de Chlamydophora y Lilacilum germinados y no germinados. Ahí mostramos la figura A, el plato, y al lado el análisis microscópico, y en la B el plato a la izquierda y a la derecha el análisis microscópico. Las poblaciones de nemátodos se redujeron considerablemente en la mayoría de las plantas tratadas con hongos, al relacionar las densidades de las poblaciones finales con las densidades iniciales, siendo los resultados menores que 1 significativamente representativos, mientras que los que eran igual o mayor a 1 no resultaron ser representativos, obteniendo así que los demás resultados obtuvieron resultados cayendo por debajo de 1 en todas las macetas y fueron significativamente diferentes del control no tratado, siendo P menor o igual a 0.05. En la tabla número 5 vemos que las cantidades finales de nemátodos y J2 siendo juveniles se redujeron en la mayoría de las plantas tratadas con aislados de hongo. Aquí podemos observar en la tabla número 5 el efecto de los tratamientos de la población de nemátodos y la eficacia en su reducción en 100 gramos de suelo. El tratamiento número 1 fue el que mejor eficacia tuvo en la reducción de juveniles y de nemátodos, siendo un 82.2 por cada 100 gramos y 64 juveniles por cada 100 gramos. El control logramos observar que no tuvo eficacia, por lo tanto esto nos
confirma que los tratamientos todos resultaron ser positivos en comparación con el control. Reducción poblacional de nemátodos sobre testigos en los tratamientos durante el periodo de estudio. El tratamiento 1 fue capaz de reducir la población en un 80.5%, mientras que el tratamiento 2 la redujo a un 77.8%, a diferencia del 3 que disminuyó la población a un 64.3% respectivamente. Esto coincide con una cepa de Poquinia sp que redujo a la mitad de la población de Shanti en remolacha azucarera, según Ayatollay et al. 2008. En experimentos recientes en macetas con Globodera rostrochiensis, aislados de P. lilalicilium ingresaron a los quistes y lo destruyeron casi el 90% de los huevos in vitro. Esto según Dehan y Fatemi en el 2016. Comparación de reducción de población de nemátodos sobre testigos en los tratamientos durante el periodo de estudio. Días después de la aplicación. Las cepas probadas fueron efectivas para suprimir las infecciones de los nemátodos especificados en Coffea arábica, como se muestra en la figura 13. Se muestra siempre un mayor porcentaje de reducción en las áreas tratadas. De igual forma, se evidencia una relación directamente proporcional entre la concentración de la dosis y el porcentaje de la reducción de nemátodos al comportarse con los testigos de cada muestreo. La relación entre la infección de nemátodos y la abundancia de P. clamidosporia y P. lilalicilium en la Rhizophora es compleja. Esto según Atkins et al. En el 2009. Traislamiento de P. clamidosporia y P. lilalicilium en muestras del suelo. Se analizó el ciclo de crecimiento y aislamiento de las cepas en los tratamientos con las distintas dosis según los principios de los postulados de Koch. Se obtuvo la recuperación e identificación de ambos hongos nematófagos en todos los tratamientos con excepción del tratamiento 1 durante el muestreo, el cual duró 15 días, lo cual sugiere que las cepas lograron colonizar la Rhizófora de las macetas. La mayor concentración de los ingredientes activos del bioinsumo fue a los 30 días después de la aplicación. Una densidad de 7 por 140 UFC sobre gramos de suelo de P. clamidosporia y 3 por 103 UFC sobre gramos de suelo de P. lilalicilium no se logró identificar durante los siguientes muestreos las cepas blancos, lo cual sugiere que el espectro de acción y control de los bionematicidas no es mayor a los 45 días. Por tal razón, se realizó una segunda aplicación de los tratamientos luego de los 75 días, dando como resultado un rendimiento de la cepa de P. lilalicilium a los 90 días en una concentración de 2 por 104 UFC sobre gramos de suelo, según Gallego et al. En el 2014. Aunque infectó hasta el 22.50% de los nemátodos, los tratamientos no pudieron desarrollarse en PDA de suelos tratados. Es posible que su cantidad en suelo fuera insuficiente para identificarla por este enfoque. De igual forma, se obtuvo un fenómeno curioso al presenciar que luego de los 45 días no se realizaban las cepas fúngicas y la densidad poblacional de nematodos fitopatógenos se mantenía igual o incrementaba a los 75 días. Antes de aplicada la segunda dosis, se obtuvo un incremento significativo en la reducción poblacional de los nemátodos, tomando en cuenta que ambos hongos son capaces de crear estructuras resistentes como las clamidosporas. Los hongos nematófagos, como biocontroladores de nemátodos en café, resisten mayor tiempo y su germinación es más lenta, y se deduce que el efecto de esta reducción fue provocado por la germinación e infección de las clamidosporas presentes en el suelo. Esto según Gallego et al. En el 2014. Número de unidades formadoras de colonia de P. clamidosporia y P. lilacinum al final del experimento en suelo y rizófera de café. El error estándar está indicado por las barras abreviaturas tratamiento 2, media dosis, tratamiento 3, dosis normal y tratamiento 4, doble dosis. En esta gráfica se muestra el número de unidades formadoras de colonia, UFS, de los hongos biocontroladores de Poconia clamidosporia y Purpurocilium
Lilacinium. Al final del experimento en el suelo y rizófera de plantas de café, se evaluaron 3 tratamientos: el tratamiento 2 con media dosis, el 3 con dosis normal y el tratamiento 4 con una doble dosis. Los resultados indican que ambos hongos lograron una mayor colonización en los tratamientos con dosis normal y doble. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos últimas, lo que sugiere que aplicar las dosis normal es suficiente para una colonización efectiva. El uso combinado de diferentes agentes biológicos para combatir múltiples problemas patogénicos dentro de un mismo cultivo es una práctica muy utilizada en la actualidad, debido a que al aplicarse de manera individual puede no ser lo suficientemente efectivo, causando un mínimo impacto a la hora de controlar patógenos. Hongos como Purpurecilium sp, Hypokinia sp, entre otros hongos, son aplicados tradicionalmente en combinaciones, ya que se puede desarrollar distintos mecanismos de acción. Esto según Gallego et al. En el 2014. Conclusiones. Meloidogyn fue el género de nemátodos fitopatógenos endoparásitos más prevalente en suelo dedicado a cultivos de café, de otros géneros en comparación. Se comprobó la calidad microbiológica de la formulación líquida de las cepas P. clamidosporia y P. lilacilium del producto Bioconsorcio Nematicia de Biotécnica S.A. De acuerdo con los resultados, se tiene información sobre la frecuencia de aplicación y concentración del bioformulado para la disminución de las poblaciones de nemátodos en condiciones de invernadero, lo cual es útil para la validación de estos resultados en el campo. La interacción entre los nemátodos fitopatógenos con el hongo nemátodo reveló que P. clamidosporia y P. lilacilium ejercen una acción mecánica enzimática, logrando reducir significativamente las poblaciones de nemátodos, destacándose hasta un 80.5% de efectividad, presentando un efecto nematicida alto, lo que nos indica entonces que estos dos hongos son una alternativa de biocontrol dentro de un plan de manejo integrado de nemátodos en cultivos de café. Los análisis de correlación permitieron determinar una relación positiva entre los tratamientos con los hongos nematófagos, que presentaron menores índices de agallas, menor población de G2 y nemátodos en suelos con los mayores valores de la variable agronómica del peso de la raíz. Como conclusión personal, considero que este estudio demuestra claramente el gran potencial que tienen los hongos nematófagos como Purpurecilium clamidosporia y Purpurecilium lilacilium para el manejo biológico de nemátodos en cultivos de café. Me parece muy valioso que se logre una reducción tan significativa de las poblaciones de nemátodos sin recurrir a químicos agresivos, lo que ayuda a proteger tanto el suelo como la salud de los ecosistemas. Además, me llama la atención cómo los tratamientos con estos hongos no solo controlan la plaga, sino que también se relacionan con mejoras en el crecimiento de las plantas, y lo cual refuerza la importancia, y se relacionan con mejoras que buscan soluciones integradas y sostenibles. En lo personal, pienso que este tipo de investigaciones abren un camino hacia una agricultura más consciente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Como conclusión personal, el uso de hongos nematófagos como agentes de biocontrol en nemátodos fitopatógenos de cultivos en café y en invernaderos demuestra que estas alternativas biológicas son efectivas para reducir las poblaciones de parasitoides que pueden estar afectando los cultivos de manera sostenible, contribuyendo a la sanidad y productividad del café. Estos hongos no solo disminuyen el daño radicular, sino que también promueven el crecimiento de vigor de las plantas y representan una estrategia sostenible frente al uso de nematicidas químicos. Sin embargo, la eficiencia de los hongos puede variar según las condiciones ambientales y las prácticas agrícolas. Para estudios futuros se recomienda investigar la integración de estos agentes biológicos en programas de manejo integrado para evaluar su comportamiento en condiciones de campo a largo plazo y explorar condiciones con otros métodos de control para maximizar su efectividad y sostenibilidad en la caficultura. Y bueno, como mi conclusión personal,
Concluyo que la utilización de estos hongos nematófagos, Poconia clamidofolia y Purpuricillium y Lacinum, es fundamental en el control de plagas, en este estudio nematodos, ya que brindan un alto grado de control debido a que tienen la necesidad de parasitar el nemátodo para poner sus huevos en ellos. En el estudio logramos ver la actividad de dos especies trabajando en conjunto, lo que nos brinda la opción de realizar más estudios poniendo a trabajar otras especies en conjunto. Esto mejora la eficacia del control biológico y erradica la utilización de químicos, siendo el agricultor beneficiado en costos y producción, y a la vez erradicamos los residuos tóxicos del ambiente y de los alimentos.